Bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Una continuación de lo que hemos estado viendo respecto a la adquisición de activos fijos. El día de el lunes, ¿verdad? Estuvimos viendo cuando se adquiría un terreno o un bien inmueble, cuando se adquirían bienes muebles también. Entonces, vimos el procedimiento que se tenía que seguir, de qué manera había que registrar estas transacciones y qué tipo de impuestos son los que se deben calcular al momento de registrar las transacciones. Entonces, lo que vamos a ver este día van a ser, primero se llama a este procedimiento que vamos a registrar, que vamos a calcular, se llama adquisición de activos fijos por canasta, ¿verdad? Un nombre extraño, por así decirlo, pero prácticamente se trata de adquirir activos fijos en conjunto. Generalmente pueden ser activos fijos de la misma especie o del mismo rubro, podríamos decir, o del mismo tipo, o pueden ser activos fijos diferentes. Pueden ser adquisición de bienes inmuebles, ¿verdad? Varios inmuebles, o adquisición de bienes muebles, varios inmuebles. O incluso, perdón, varios bienes muebles, ¿verdad? Puede ser equipo de oficina, equipo de transporte, cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles se pueden adquirir en conjunto, y ese es el caso que vamos a ver específicamente hoy, ¿verdad? En esta adquisición de bienes muebles por canasta o en conjunto, generalmente se hace cuando se compra un activo fijo que está siendo utilizado o mejor dicho, que probablemente se estén vendiendo las instalaciones completas o la empresa quiera deshacerse, por así decirlo, la empresa que vende de todos aquellos activos fijos que probablemente va a renovar o simplemente tal vez la empresa ya no va a estar en funciones y decide vender la totalidad de sus activos fijos. Ese es el caso que vamos a ver nosotros este día. Primero, ¿verdad? Veamos qué es lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice que la empresa Wilsons compra un establecimiento para su cadena de librerías por un valor de $228,571 con 43 centavos, que incluye el establecimiento, incluye un edificio, un terreno, mobiliario y equipo. Bueno, aquí se me olvidó la E, ya la voy a colocar. Mobiliario y equipo. Y un pick-up, ¿verdad? De equipo de transporte, pagando impuestos, pagando, en las palabras de la Biblia, pagando los impuestos correspondientes. El perito establece un avalúo de la siguiente forma, ¿verdad? Le da, como se está comprando en conjunto, ¿verdad? Los activos fijos se están comprando en conjunto, quiere decir que debe de evaluarse cada uno de los activos que se adquirieron. ¿Por qué? Porque al momento de registrar el costo de adquisición necesitamos identificar cuál es el precio de costo de cada activo fijo, ¿verdad? En este caso, como no hay un monto específico para cada uno de ellos, se tiene que contratar un perito experto para evaluar cada uno de los activos fijos. En este caso, el perito evaluó cada uno de ellos y les estableció un monto, digamos, ya sea precio de mercado o por desperfectos que pueda llegar a tener las instalaciones o los activos fijos u otro tipo de características que en algún momento puedan disminuir su valor o incrementarlo, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el costo que esté al que se encuentre en el mercado. Entonces, ¿verdad? La empresa contrató a un perito y estableció los siguientes costos para cada uno de los activos fijos. Tenemos que el edificio lo evaluó en $80,000, el terreno en $137,142.86, el mobiliario y equipo en $57,142.86
y el equipo de transporte en 11.428.57, dándonos un total de avalúo de 285.714.29, ¿verdad? Recordemos que en esto en realidad nosotros cancelamos este monto de acá, pero el evaluador o el perito especializado nos da en realidad estos montos para considerarlos en la evaluación o en el costo de adquisición. Luego, ¿verdad? Tenemos acá que el ejercicio nos pide que debemos de asignar un costo según el avalúo que se realizó. Y nos dice también que la asignación será del 80% del avalúo. ¿Cómo considero esto yo? Acá, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La ley del impuesto sobre la renta establece que cuando se adquiere un activo fijo usado, dependiendo del número de años en el que tengan de vida, ¿verdad? Dependiendo del número de años de vida que posean, así va a ser el monto por el cual se va a considerar para su depreciación o para el cálculo de su depreciación. En este caso, pues, generalmente cuando se va a evaluar un activo fijo, además de tener la ayuda del perito en eso, se debe de contar con la aprobación del contador, ¿verdad? Porque en este aspecto de la parte legal, en cuanto a ley del impuesto sobre la renta y cálculo de depreciación, hay que ser bien específicos cuando se adquiere activo fijo usado. Entonces, hay un artículo el cual establece, que ya igual en el próximo ejercicio lo vamos a ver, hay un artículo de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 30 nos habla de que depende de los años de vida, así es el porcentaje del precio, el cual va a estar sujeto a depreciación. En este caso, y aunque el ejercicio no lo establece, vamos a asumir que los activos fijos adquiridos tienen un periodo de vida útil, o mejor dicho, ya tienen de uso 2 años, ¿verdad? Para este periodo de 2 años, la ley establece que se debe calcular el 80%, o para la depreciación se utiliza el 80% del monto total en el cual se evaluó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asignar el valor del activo fijo? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Tenemos acá, ¿verdad? Que si mi asignación va a ser del 80% sobre el avalúo que hizo el perito, tengo acá el avalúo y tengo los precios que el perito le asignó a cada uno de mis activos fijos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si mi indicación sugiere que es el 80% del avalúo el que yo debo de asignar, lo que voy a hacer es que al avalúo, al precio que el perito le puso a mi activo fijo, le voy a calcular el 80%. Esto es lo que yo he hecho acá. He multiplicado el valor del edificio, que son $80,000, por el porcentaje de avalúo o el porcentaje que la ley me establece, yo debo de calcular, ¿verdad? Este porcentaje ya está establecido en la ley. Y repito, aunque el ejercicio no lo indique, vamos a asumir, les dije yo, que los activos fijos que se han adquirido tienen de uso 2 años, ¿verdad? Tienen de uso 2 años. Entonces, ¿qué debo considerar aquí? Lo que me establece la ley, ¿verdad? Que es para los activos que tienen 2 años de uso, yo debo de calcular, perdón, 1 año de uso. Para los que tienen 1 año de uso, debo de calcular el 80%. Les voy a colocar acá la indicación. Le vamos a poner aquí, considerando que los activos tienen 1 año de uso. ¿Dónde está esto?
No quería mostrárselos todavía porque es el siguiente ejercicio, pero acá tenemos cómo se deprecian los activos fijos usados, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en un artículo 30 de la ley del impuesto sobre la renta. Si el activo tiene un año de vida, se debe de calcular su depreciación sobre el 80% de su precio. Si tiene 2, sobre el 60%, si tiene 3, sobre el 40%, y si tiene 4, el 20%. Entonces, ¿por qué me pueden decir ustedes, pero por qué está metiendo depreciación con costo de adquisición? Porque acá, al momento de registrarlo en los libros, usted debe de ser lo más claro posible en cuanto a costo de adquisición real. Y sobre ese costo de adquisición real es sobre el que usted va a calcular la depreciación más adelante. Ahorita, ¿verdad? Lo que nos debe de interesar simplemente es el cálculo o el registro del costo de adquisición de estos activos fijos en conjunto. Entonces, les repito, ¿verdad? Les he dejado acá la indicación para que ustedes, si van aquí a la tablita, se pueden dar cuenta porque es que estamos usando el 80%. Y por eso mismo les decía, ¿verdad? Aunque el perito haya hecho un avalúo, ¿verdad? Y establezca cuánto probablemente tiene de valor cada uno de los activos fijos, siempre es necesario consultar con un contador por este tipo de situaciones que se presentan, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que considerar eso. Y por eso también en el documento va a estar la indicación o va a estar la información que se va a necesitar si en algún momento dado, bueno, o como el ejercicio lo establece, los activos fijos tienen ciertos años o cierto periodo de uso. Bien, regreso acá al ejercicio y como ya nos dimos cuenta o hemos considerado que el activo fijo tiene un año de uso, lo vamos a trabajar sobre la base del 80% del costo del avalúo, ¿verdad?, que realizó el perito. Quiere decir que vamos a asignar un 80% sobre el avalúo que el perito realizó. Y es justamente lo que yo he hecho acá, les mostraba, ¿verdad? Cada una de las cantidades yo las he multiplicado por el 80% que indicó el contador o que me indica la ley que debo considerar. Lo mismo acá, ¿verdad? Multiplico el terreno por el 80%, multiplico el mobiliario y equipo por el 80% y el equipo de transporte por el 80%, ¿verdad? Repito, ¿por qué por el 80%? Porque los activos tienen un año de uso y de acuerdo a la ley para cálculo de depreciación, si el activo tiene un año de vida o un año de uso, lo voy a calcular sobre el 80% de su valor, ¿verdad? Si tienen alguna duda con respecto a qué porcentaje utilizar, simplemente regresen a la tablita y verifiquen el dato, ¿verdad? La información ahí va a estar, ustedes pueden hacer uso de ella como mejor consideren, ¿verdad? O como lo necesiten. Volviendo acá, hay que tener en cuenta también que hay algunos impuestos que deben calcularse. Si se recuerdan, yo les mencionaba que cuando estamos adquiriendo activos fijos, llámese bienes inmuebles, es necesario calcular cierto impuesto. En este caso, el impuesto que vamos a calcular es el impuesto que vamos a calcular van a ser dos. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Y para cada tipo de bien mueble hay una ley específica que debemos aplicar o un impuesto específico que hay que calcular, que hay que pagar. En este caso, ¿verdad? Tenemos que para los bienes muebles, llámese mobiliario y equipo de transporte, hay que calcular el IVA, ¿verdad? Que ya sabemos que es el 13%. Veamos acá. El valor de asignación que le di al mobiliario y equipo lo debo de multiplicar por el 13%.
Lo mismo pasa acá. Lo que le he asignado al equipo de transporte es lo que yo voy a multiplicar por 0.13, ¿verdad? Eso es lo que tengo aquí. Ya calculé el IVA, solamente lo calculo en mobiliario y equipo de transporte en los bienes muebles, y ahora tengo que calcular el impuesto a la transferencia de bienes raíces, ¿verdad? Que es lo que hacíamos en el primer ejercicio, ¿se recuerdan? Que había una ley de impuesto a la transferencia de bienes raíces que me establece que sobre el exceso de 250,000 colones o 28,571,43 en dólares, ¿verdad? Debo de calcular sobre el exceso el 3% del valor. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Lo que yo hice fue este cálculo, fíjense bien. Aquí está todo completo, ¿verdad? He restado de la asignación del edificio porque este impuesto se aplica solamente a bienes raíces o bienes inmuebles, si creen que es más fácil o lo comprendemos mejor de esa manera. Se aplica solamente a la adquisición de edificios y a la adquisición de terrenos, ¿verdad? Sobre la base de asignación que hemos dado, debemos de restar el exceso, debemos de restar la cantidad de dinero que menciona la ley y sobre ese exceso calcular el 3%, que es el que pertenece específicamente al impuesto, ¿verdad? Y ese impuesto sí se va a incorporar al costo de adquisición del bien, ¿verdad? Solo bienes inmuebles, solo allí usted va a reconocer el impuesto. En los bienes muebles no. Lo que tiene que ver con el IVA no lo puede considerar como costo de adquisición de un activo fijo, ¿verdad? Repito, si usted está registrando el costo de adquisición de un bien mueble, llámese equipo de transporte o mobiliario y equipo de oficina o mobiliario y equipo de planta, por ejemplo, si es una empresa industrial. Si cancela el IVA, usted no lo puede incorporar al costo de adquisición del activo fijo. Por otro lado, cuando usted calcula el impuesto a la transferencia de bienes raíces, que es el 3%, ese impuesto sí lo puede agregar al costo de adquisición del edificio y del terreno, ¿verdad? Fue lo que hicimos en el primer ejercicio el día lunes y es lo que vamos a hacer este día con este ejercicio. ¿Qué es lo que he hecho acá? Observen la fórmula. A la asignación le he restado la cantidad de dinero que la ley me establece, ¿verdad? Y luego de haberle restado esa cantidad, la he multiplicado por el 3%. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Fíjense bien, voy a colocar acá el 3%. Vamos a ver si no me lo deja 300 aquí. El 3%. Y vamos a hacerlo paso a paso si quieren para que no nos confundamos. Decimos entonces, la ley del impuesto de bienes raíces me dice que sobre el exceso de X cantidad yo debo calcular el 3% del impuesto. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense bien en la fórmula. A esta asignación, a los 64,000 dólares, le voy a restar 28,571. Vamos a hacerlo más grande acá. Y luego, ¿qué me dice la ley? Bueno, luego que ya le restó el exceso, o ya le restó la cantidad que le establece, va a multiplicar sobre ese exceso el 3% por 3%. Miren, me da el impuesto real, ¿verdad? El impuesto que yo voy a sumar. Luego, con lo mismo, hago lo mismo con la otra cantidad, menos
Determino el exceso, perdón, es acá. Y luego multiplico esto por el 3%, 2.434,29. Y ya he calculado mis dos impuestos, ¿verdad? El de bienes raíces y el del IVA. Uno es 13%, otro es 3% sobre el exceso de X cantidad, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho en estos momentos. Luego de determinar cada uno de los impuestos que vamos a contabilizar, luego de tener la asignación que le vamos a dar a cada uno de los activos fijos, procedemos a registrar dicha transacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí creo que dejé mucho espacio. Y tenemos, ¿verdad?, que primero vamos a contabilizar el crédito fiscal IVA. ¿Cómo determino ese crédito fiscal? Ahí me van a disculpar cuando me detengo de improviso, pero hay compañeros que quieren ingresar a la clase, entonces tengo que cambiar la explicación por darles permiso para que ingresen. Bueno, les decía, ¿verdad?, que esta es la estructura del comprobante de diario para registrar la transacción. Primero, el crédito fiscal. ¿Cómo obtuve ese crédito fiscal? Simplemente, ¿verdad?, he sumado, lo voy a dejar aquí a un lado, he sumado las cantidades del crédito fiscal, del mobiliario y equipo de transporte. Miren, 7.131,43. Luego tengo la parte de los bienes muebles, que es mobiliario y equipo de oficina. En este caso, ¿verdad?, aquí ya les he colocado qué es lo que he sumado. He sumado la asignación, ¿verdad? He sumado la asignación de mobiliario y equipo de transporte. Eso es lo que tengo aquí. Luego, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles los he calculado de esta manera. Aquí la fórmula puede parecer un enredo, ¿verdad?, si no la sabemos interpretar o no la podemos comprender cómo está estructurada. Pero lo que hemos hecho acá, o lo que yo hice, mejor dicho, y se lo voy a colocar aquí, es que al costo de asignación, que sería en este caso los 64,000 más el impuesto, tengo 65,062, y acá el terreno, que son los 109,000, más el impuesto que debo de pagar. Vamos a darle acá, me da un total, quiero ponerlo así para que lo comprendan, ¿verdad? Sumo esto más este y me da 177,211,43. Los bienes inmuebles, o el valor de los bienes inmuebles, es la sumatoria de la asignación o del valor asignado más el impuesto que voy a pagar. Hay que tener mucho cuidado, chicos. No vayan a sumar el avalúo más el impuesto, ¿verdad? No vayan a hacer eso. Tiene que ser el valor asignado más el impuesto calculado, ¿verdad? Eso es lo que debe colocar en la parte de los bienes inmuebles, y eso solo ocurre con ellos, con los terrenos y con los edificios. De ahí con los bienes muebles, mobiliario y equipo de planta, maquinaria, equipo de planta, equipo de transporte, todos esos activos fijos, todos los bienes muebles solo se le calcula IVA, ¿verdad? Y como todo se pagó con cheque, aunque aquí no dice, pero todo se pagó con cheque, pagando impuestos, lo vamos a colocar aquí.
Sí, ¿verdad? No dice acá. Todos los pagos se hicieron con cheque. Como todos los pagos se hicieron con cheque, voy a ocupar la cuenta efectivo y equivalentes, ¿verdad? Esa cuenta es la que yo voy a ocupar. Aquí, con esto sí hay que tener mucho cuidado porque no puede quedar tan separada la cuenta de esto. No sé cómo vayan a quedar acá. Vamos a ponerlo más pequeño porque las cuentas no pueden quedar tan separadas unas de las otras. La sangría o el espacio que debe de ir acá no puede ser tan grande. Y hacemos la sumatoria respectiva, ¿verdad? En este caso, pues el efectivo y equivalente viene siendo la sumatoria de todos los desembolsos que la empresa realizó, sean impuesto o adquisición del activo fijo, ¿verdad? El concepto por compra de establecimiento. ¿Qué es lo que, bueno, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver acá, y me regreso hasta aquí, hay que considerar, como siempre les he dicho, la información que los ejercicios nos brindan, ¿verdad? Siempre separar esa información para que así usted se le facilite más hacer el ejercicio. Este ejercicio nos da un inicio de el costo de adquisición de los activos, ¿verdad? Entonces, allí nosotros solicitamos el avalúo, como dice el ejercicio, ¿verdad? Se solicitó el avalúo, el trabajo de un perito especializado en eso. Se hace el cálculo, ¿verdad? ¿Qué tipo de información es la que puede contener el ejercicio para que usted empiece a trabajar? Bueno, desde el avalúo del perito, ¿verdad? Ya con los datos que le dé el perito, pues ya usted puede comenzar a trabajar, ver la información del avalúo, asignar de acuerdo al porcentaje que el mismo ejercicio le brinda o si en un dado caso no le dice, ¿verdad? Que la asignación será del 80%, pero le dice, considerando que los activos tienen un año de uso, usted perfectamente va a saber que debe de calcularle el 80%, porque va a contar con esta información, ¿verdad? Va a contar con esta información y esa es básica para poder hacer este tipo de transacciones o este tipo de operaciones. Entonces, luego del avalúo, procede con la asignación de acuerdo al porcentaje, ¿verdad?, que le corresponde al activo fijo. Si es activo nuevo, que no se da muy común la compra de un establecimiento completo casi nuevo, ¿verdad? Perdón. No se debería de hacer la asignación, sino que simplemente trabajar con los valores que el perito le autorizó o que el perito le dijo que valían sus activos. Pero en este caso, cuando se adquiere un establecimiento completo, como en el ejercicio se indica, se asume que tiene por lo menos un año de vida útil o un año de uso, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trabaja con este porcentaje. Repito, si no dijera el porcentaje, verifique si le dice cuántos años de vida útil tiene o cuántos años de uso tiene, para que usted vaya a la tablita que le enseñé hace un momento y que vamos a volver a ver en el próximo ejercicio, para así determinar usted qué porcentaje de asignación le tiene que dar al activo fijo, ¿verdad? Luego que tiene la asignación, procede a calcular los impuestos correspondientes, llámese bienes raíces o impuesto IVA, ¿verdad? Calcula y ya usted con eso pues perfectamente puede hacer el registro de la transacción. Recuerde dos aspectos muy importantes con estos dos tipos de impuestos. El IVA no lo puede agregar al costo de adquisición y eso lo venimos viendo incluso desde que hablábamos de los inventarios, ¿verdad? Al principio. El IVA no puede ir como costo de adquisición de nada. El impuesto de bienes raíces, sí. Allí usted puede debe de agregar el impuesto al costo de adquisición del activo, ¿verdad?
Entonces, dos situaciones importantes y que no deben de pasarse por alto, ¿verdad? El impuesto IVA en bienes muebles no se debe de considerar, mientras que el impuesto de bienes raíces sí lo debe de considerar como costo de adquisición de un activo fijo, en este caso, un bien inmueble. Bien, ¿tienen alguna consulta, jóvenes, respecto al ejercicio que acabamos de desarrollar? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bien. Otra cosa que quiero también, por favor, que consideremos es mantener el formato, ¿verdad?, del comprobante. Por favor, y se los estoy diciendo ya de una sola vez, por favor, cuando usted esté elaborando este tipo de registros, no altere el formato del comprobante. Ya sabe a la perfección que debe colocar primero y qué va después, ¿verdad? Es decir, primero cargos, luego abonos. Dependiendo de las cuentas que usted utilice, pues el orden así va a ser de esas cuentas. Pero por favor, si le dan copia al compañero, solo porque se vea diferente, viene el otro y lo pone centrado, ¿verdad? Me hacen esto. No sé por qué lo hacen, si de todas maneras siempre me doy cuenta. Hacen eso. Lo ponen centrado o lo ponen para acá o lo ponen así. Entonces, bueno, así es como debe de ir. O lo hacen de esta manera. No, si hacen eso, no le, aunque tenga todas las cantidades correctas, yo se las voy a poner mala por el desorden. ¿Verdad? Que le voy a poner colorcito. Está bien, póngale colores, no hay ningún problema, pero sea ordenado en la presentación. No me ponga cálculos por un lado, cálculos por otro, que está el comprobante aquí y resulta que, bueno, aquí puede ser el cálculo automáticamente o lo puede ser aparte. A mí me interesa saber cómo obtiene estas cantidades y si lo hace de esta manera, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ¿qué hacen? A veces vienen y hacen las sumatorias, a veces hasta por la columna Z me llegan a aparecer los cálculos y eso no, yo voy a revisar lo que usted me entregue a simple vista. Si quiere realizar algún cálculo, bien lo puede hacer aquí a un lado o abajo del comprobante o incluso antes del comprobante, ¿verdad? Usted puede colocar perfectamente ahí impuesto a bienes raíces y pone la sumatoria de los impuestos. El IVA, igual la sumatoria del IVA, y así veo que después lo trasladó al comprobante de diario, ¿verdad? Pero seamos ordenados, por favor, ¿verdad? Entonces, eso sí les quiero pedir, que seamos ordenados, por eso yo les paso las estructuras para que las utilicen. Es sencillo, descargue el documento y utilícelo. Yo no me enojo porque haga eso, ¿verdad? Entonces, ahí está el documento. No espere que se lo pase el compañero, ¿verdad? Clara, usted tuvo que observar cómo se hicieron los cálculos, ¿no? ¿Qué tipo de fórmula se utilizó? ¿De dónde agarré la información yo para que pudiéramos obtener un resultado? ¿Verdad? Porque de nada sirve que descargue el documento si no sabe cómo se realizó el cálculo, ¿verdad? Entonces, regrese y vea el video. Para eso están los videos de las clases, para que usted pueda observar cómo se hizo cada uno de los cálculos en este caso, ¿verdad? Prácticamente el comprobante lo tiene ahí. Así que, por favor, no lo altere, no altere los comprobantes y hágalos pues como hemos aprendido a hacerlos ahora. Si no hay consultas, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Este ejercicio es básicamente el cálculo de depreciación para activos fijos usados. En este caso, pues hay que considerar esa tablita que les acabo de colocar o que les acabo de mostrar en estos momentos, donde se establece los años de vida de los activos fijos al momento de adquirirlos, ¿verdad? Están los años de vida y el porcentaje del precio que se le debe considerar, ¿verdad?
pues todo esto está establecido en la ley y hay que seguir ese procedimiento porque estamos regulados por esas leyes, ¿verdad? Entonces, este ejercicio lo pudiéramos denominar como la parte introductoria al tema de depreciación, ¿verdad? Aunque generalmente cuando trabajamos con depreciación lo hacemos con activos fijos nuevos, ¿verdad? Pero vamos a aprender a hacerlo con periodos de 1 año o periodos intermedios o periodos finales, ¿verdad? Cuando el activo no tiene 1 año, sino que tal vez 6 meses, 4 meses. Entonces vamos a aprender a calcular la depreciación de esa manera. Pero por ahora vamos a comenzar con la parte de la depreciación de activos fijos usados. Tenemos que en la tablita, dependiendo de los años de vida que posea el activo, así es como lo vamos a calcular. Tenemos que para el primer año calcularíamos sobre la base del 80% del valor del activo, para los 2 años el 60%, para 3 años 40% y de 4 años y más el 20%. El ejercicio nos dice que tomando como base la información del ejercicio anterior, ¿verdad? El que acabamos de desarrollar, nos pide determinar la cantidad depreciable para los siguientes activos fijos, suponiendo que al adquirirlos tenían 2 años exactos de duración. De duración o de vida útil, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la información que nos da el ejercicio anterior. En este caso, tenemos que para el mobiliario y equipo hay una asignación de 45,714.29 y eso de dónde lo obtuve de acá, ¿verdad? La asignación de mobiliario y equipo de transporte, 45,000 y 9,142. Costo histórico. Este costo histórico es el que probablemente, fíjense bien, el que probablemente el artículo o el activo fijo, mejor dicho, tenía al momento de su adquisición por primera vez. Recordemos que la primera vez que fueron adquiridos estos activos fijos no fue por la empresa que los ha comprado al momento, ¿verdad? Sabemos que de acuerdo al ejercicio ya tenían 1 año de vida útil. Ya tenían 1 año de vida útil, ya lo habían usado y no sabemos en realidad cuánto le costó a la empresa que nos lo vendió. Entonces, este costo histórico puede haber sido tomado de datos históricos, su mismo nombre lo dice, de almacenes o de otras empresas que se encargaban de comercializar este tipo de activos y en base a esa información de años anteriores o probablemente de datos propios de la empresa que los adquirió cuando compró activos similares hace un par de años, ¿verdad? Ese costo histórico es el que nosotros encontramos acá y esta información es la que yo igual le brindaría en el ejercicio. Entonces me dice que debo de determinar la cantidad depreciable para estos activos fijos. Cantidad depreciable es el monto que yo voy a utilizar o que me va a servir de base a mí para calcular la depreciación, ¿verdad? Para calcular depreciación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí está la respuesta, ¿verdad? Simplemente vamos a, permítanme, simplemente lo que vamos a hacer es identificar cuántos años de vida útil tiene el activo fijo y dependiendo de esa vida útil, así es el porcentaje que yo voy a calcular. En este caso, lo que yo he hecho es que he considerado, de acuerdo a su costo histórico, cuánto es lo que yo voy a calcular o voy a utilizar para depreciación. Si el activo fijo tiene 2 años de vida útil, quiere decir que yo voy a calcular sobre la base del 60%.
¿Cómo lo hago? Lo voy a colocar acá, costo histórico por porcentaje, ¿verdad? Y eso es lo que aparece acá. Si nos damos cuenta, vemos que yo he multiplicado los $50,000 del costo histórico del mobiliario y equipo por el 60% por el 60% de porcentaje que la misma ley me establece, debo de utilizar, ¿verdad? Les dejo la fórmula, costo histórico por porcentaje, igual está acá, $10,000 por el 60%, ambos activos fijos tienen el mismo porcentaje, los mismos años de vida o años de vida útil, ¿verdad? Entonces, por eso es que los multiplico por el 60%, que puede ser que uno tenga 2 años, otro tenga 1, eso depende del tipo de información que tenga el ejercicio, ¿verdad? Dependiendo de los años, así usted le va a calcular el porcentaje, y eso siempre lo tienen que tener presente. Por eso es que está esta tablita aquí para que nosotros podamos seguir la información que la tabla nos da. Si se dan cuenta, este ejercicio no es tan difícil, ¿verdad? Es, digamos, la parte inicial para poder utilizar los métodos de depreciación, ¿verdad? Estamos prácticamente estableciendo sobre qué datos, sobre qué cantidad vamos a comenzar a calcular la depreciación, ¿verdad? Entonces, es aquí nada más el cálculo sobre el porcentaje que establece la ley. Y aquí, pues, simplemente hemos calculado lo que es y sobre esa base empezaríamos a calcular la depreciación, pero eso ya lo dejaríamos para el tema de después del laboratorio de la próxima semana. En este caso creo que no hay mayor dificultad, pues prácticamente trabajamos con porcentaje. ¿Qué valor les voy a dar de su conocimiento? Pues básicamente la información que yo les voy a dar es el tiempo, año de vida útil o año de uso del activo fijo y el costo histórico, ¿verdad? Eso es con lo que estaríamos trabajando para determinar la cantidad depreciable. Bien, con respecto a este ejercicio, ¿hay alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo que no nos haya quedado claro? ¿Dudas? Sí, Jennifer. Liz, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Todos estos valores son netos? ¿Sí? Ah, Sí, son netos. Recordemos que en mobiliario y equipo de transporte, cuando hablamos de costo de adquisición o en este caso, costo histórico o asignación, todos los valores son netos. Todos. Donde probablemente pueda haber valor con IVA es aquí, ¿verdad? Cuando compramos, bueno, esta es la adquisición de terreno, sería aquí. Cuando compramos bienes muebles, ¿verdad? Era lo que yo les explicaba acá. Les decía, miren, en este caso de las computadoras de la clase pasada, yo les decía, bueno, se adquieren computadoras a un valor neto. Se hace diagnóstico cancelando un valor neto, les decía yo. Además, se paga transporte por valor neto. Entonces, si no le dice así aquí, sino que le dice IVA incluido, entonces estamos hablando de un valor bruto. Y cuando hay un valor bruto, hay que extraer el IVA, ¿verdad? O sea, todas las cantidades que ustedes van a manejar en adquisición de activo fijo y en este caso específico para la depreciación, todo es neto, ¿verdad? Todo tiene que estar libre de impuesto. Con respecto a su pregunta,
¿Qué trampita pudiera haber aquí? Tal vez, si sería quizás muy obvia y por lo tanto no sería trampa, es que le dijera que el costo histórico lleva considerado el IVA, pero no es correcto porque si es costo histórico es porque está neto. O sea, no tendría sentido colocar el IVA, a no ser que dijera, bueno, el costo de adquisición del activo al inicio o el costo de adquisición del activo cuando la empresa lo compró fue de $50,000 con IVA incluido, ¿verdad? Entonces, pero como son datos que nosotros como empresa que compró estos activos usados no poseemos, ¿verdad? No tendría sentido decir eso. Así que en ese caso, pues no se preocupen, todos los valores que aparecen aquí son netos, ¿verdad? Solo en el ejercicio 2 sí hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de bienes muebles, ¿verdad? Porque allí sí puede decir en algún momento IVA incluido, ¿verdad? Ahí sí, pero en los demás no, todo estamos hablando de costo, de neto, de valor neto. Incluso acá, ¿verdad? Lo tenemos neto en la asignación porque le hemos calculado IVA después, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Quiero ver. Ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, ya sea de este ejercicio, de estos dos ejercicios o de los que vimos la clase anterior? Bien. Si no hay consultas, recomendaciones para la próxima semana. No tendremos clase el lunes, ya les decía, ¿verdad? El lunes es asueto, no vamos a tener clases. Vamos a vernos hasta el día miércoles a esta misma hora, ¿verdad? Con el laboratorio de estos 4 ejercicios, ¿verdad? Estos 4 ejercicios sencillos. Vamos a comenzar a las 8:30 y vamos a terminar a las 10:30, ¿verdad? No son complejos, solo son 4 ejercicios, ¿verdad? Yo voy a estar conectada para cualquier duda, menos de respuestas, ¿verdad? Menos de respuestas. De 8:30 a 10:30, 2 horas. Si puedo habilitarlo antes, pero como creo que tienen clases antes, ahí va a estar el examen, pero sí lo tenemos que desarrollar en esas 2 horas. Si por casualidad tiene algún problema, no se puede conectar, está trabajando, se fue la luz, no tiene WhatsApp, se le cayó el internet, no hay redes sociales, se dan tantas cosas justamente a la hora de hacer los exámenes. Por favor, tiene cita médica, por favor notifíqueme en el momento, ¿verdad? Bueno, aunque en el caso del WhatsApp creo que no se puede, ¿verdad? Si no tiene datos. Pero por favor, comuníquese conmigo lo antes posible, no después. Obviamente, si es una cita médica, pues puede decirme antes, no, mire, Lick, fíjese que tengo cita el miércoles justamente a las 8:30 de la mañana. Por favor, notifíqueme. Igual, si está trabajando, acuérdeme. ¿Verdad? Porque hay personas que me han dicho, mire, yo estoy trabajo de tal hora a tal hora, se lo puedo entregar más tarde. Por favor, avíseme, porque a mí se me olvida, entre tanto alumno que tengo, tantas secciones, hay unos que me han dicho que trabajan y sinceramente no recuerdo. O sea, el no verlos también es da un poco de problema, ¿no? Porque uno no se recuerda con exactitud quiénes son las personas que han pedido permiso. Ustedes son pocos los que me dan problemas. Creo que a pesar de que son la sección que tienen más, que son más, casi no me da problema con eso de la entrega de parciales, de documentos o de lo que sea, pero sí creo que no está de más hacer el recordatorio, ¿verdad? Que por favor siempre me notifiquen
de que no pueden o no sé, ¿verdad? Pero también quiero hacerles conciencia que tratemos de adaptarnos ya a los horarios que tenemos de clase, ¿verdad? Porque cuando ya regresemos acá, pues van a haber ciertas cosas que no las vamos a poder modificar, ¿verdad? Los horarios ya están establecidos, las horas clase también, ¿verdad? Saben que son 2 horas. Si estuviéramos aquí, pues serían las 2 horas para el examen. Y les aseguro que ni siquiera se llevarían las 2 horas, ¿verdad? No se llevarían las 2 horas. Son tan ágiles, tan hábiles también, que quizás en 1 hora lo hacen todo, ¿verdad? Así que sí les pido por favor que se comuniquen después de las 10:30. Si me traen trabajos después de las 10:30, pues sí habría un poquito de problema en eso, ¿verdad? Quiero que logremos ser puntuales. Igual, si entregamos documentos en Excel, respetemos las fórmulas, las cantidades que nos dan en Excel, por favor, no alteremos cifras. Repito, si usamos Excel, sigamos con Excel, no comprobemos con la calculadora, porque no quiero cifras diferentes. Todos los cálculos que hagan, déjenlos en el Excel, por favor, ¿verdad? Para que yo pueda revisarlos. Y si lo va a hacer a mano, ¿verdad? Y me va a mandar la foto de lo que ha hecho, no hay problema, avíseme, ¿verdad? Hay unos que me dicen, mire, Lick, yo no puedo, ya se los he dicho y puede hacer que los aburra. Mire, Lick, yo no puedo hacerlo en Excel, o no tengo computadora, o desde el celular lo hago y me cuesta, en fin. Hágalo a mano, no hay ningún problema, yo lo reviso, ¿verdad? Pero avísenme. Y si le pide copia el que hizo las cosas a mano, hágalas en Excel, pero por favor, no copie las cantidades de la calculadora, ¿verdad? Ya les expliqué qué fue lo que me pasó en otra sección, que me ponían, quiero ver, bueno, aquí no he hecho nada de eso, pero acá, por ejemplo, un porcentaje que les puse, aquí me ponen costo histórico por 60%, igual 30,000, pero me lo escriben, no me hacen el procedimiento, no me ponen la fórmula. Entonces eso a mí no me da a entender absolutamente nada. Simplemente que copió la cantidad que alguien más le dio. Así que pongamos el procedimiento, por favor. Si no hay ninguna duda con respecto a este ejercicio o a los otros, ¿verdad? La grabación de la clase y el documento lo voy a subir a la plataforma, nomás esté listo el video, ¿verdad? Si no hay dudas, por favor les pido que coloquen su nombre en el chat, nombre completo para la asistencia de este día. Y cualquier consulta, ahí está el WhatsApp, está el correo electrónico, ¿verdad? Para que se puedan comunicar conmigo. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y bendiciones. Hasta el miércoles, primero Dios. Muchas gracias a ustedes. Gracias igual, licenciada. Gracias igual. Gracias, cuídense. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias.